Muy buen día, les saludo con mucho gusto el día de hoy, jueves 24 de octubre del año 2013. Hoy en Informa TV estaremos viendo que Derechos Humanos de Jalisco pide defender garantías de la mujer. Además estaremos viendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí pide cámaras de vigilancia en cárceles municipales. En materia internacional veremos que México recibe 180 recomendaciones por violación a derechos humanos. Esto y más en unos instantes, quédese con nosotros. Antes de dar inicio a nuestra información más importante y relevante en materia de derechos humanos, me permito informarle que hoy, 24 de octubre, según el Organismo de Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial de Información sobre el Desarrollo. Ahora sí, damos inicio a nuestra información. Al haber participado en el examen periódico universal que hizo a México el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Ombudsman Nacional reiteró su preocupación por la persistencia de la tortura. Además, agregó que se debe adecuar la legislación secundaria para que los derechos a la educación y a la alimentación puedan cumplirse de manera cabal, y destacó que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno deben ser capacitados en materia de derechos humanos a fin de que puedan ejercer mejor su tarea y no cometan violaciones a las garantías fundamentales. Continuando con la información sobre el examen periódico universal al que se sometió el día de ayer en México, allá en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, cabe destacar que cerca de una veintena de países recomendaron fortalecer el mecanismo de protección de periodistas y derechos de los defensores de los derechos humanos. Naciones como Colombia, Suiza, República Checa, entre otros, alentaban al gobierno de México a incrementar los fondos económicos de este mecanismo y la cantidad y calidad de su personal. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Felipe de Jesús Álvarez Ibrain, exhortó a defender las garantías de la mujer y fortalecer su desarrollo. En un mensaje emitido en la víspera con motivo del 60 aniversario del voto femenino en México, el ombudsman jalisciense reconoció los avances que han logrado las mujeres en el ámbito social, político y su participación democrática. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí recomendó a las policías municipales de la zona huaxteca la instalación de videocámaras en cárceles preventivas donde se resguardan a las personas que cometen delitos menores o se encuentran bajo alguna investigación. Esta medida tiene por objetivo documentar los presuntos abusos cometidos contra los detenidos por parte de los elementos policíacos, ya que vale la pena destacar, existen numerosas denuncias por este tipo de hechos. Fue el día de ayer cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas hizo entrega formal a la Benemérita Cruz Roja de lo recaudado en víveres durante más de una veintena de días, en lo cual se recaudó en las instalaciones que alberga este organismo derecho humanista con la finalidad de ayudar a las personas damnificadas. Cabe recordar que tras el paso de las lluvias ocasionadas por las tormentas Ingrid y Manuel, se ocasionaron estragos en 52 municipios del estado de Chiapas. Por esta razón, la Comisión Estatal de Derechos Humanos puso a disposición de la sociedad en general, sus oficinas como centro de acopio. Por la detención arbitraria de 2 ciudadanos hermosillenses en domicilio propio sin una orden de aprehensión por parte de agentes estatales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora emitió una recomendación al secretario de Seguridad Pública del Estado, Ernesto Munro Palacio. Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora, el licenciado Raúl Ramírez Ramírez, describió que los agentes estatales que habrían cometido los delitos de abuso de autoridad
incumplimiento de un deber legal, lesiones, allanamiento de morada y lo que resulte son José Roberto Martínez Moreno, Silvia Micaela Sánchez Guillén y Jesús Francisco Romo Lozano. Con el fin de estimular la participación de los reporteros gráficos de Tlaxcala en cuanto a la difusión de los derechos humanos, los presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala acordaron ampliar de 1 a 3 el número de estímulos económicos que ofrecerán a las mejores imágenes que participen en la exposición fotográfica Derechos Humanos a través de la lente 2013. Cabe recordar que originalmente esta convocatoria, publicada el pasado lunes 21 de octubre, establecía la entrega de un único estímulo económico para el autor de la imagen mejor evaluada por el jurado. Bien, si usted desea mayor información sobre esta convocatoria, puede visitar la página web www.cdhtlax.org.mx. Organizaciones de la sociedad civil presentaron ayer miércoles ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja en contra de autoridades del Estado mexicano por la mala calidad del aire que existe en las principales ciudades de nuestra República Mexicana. Esto con el fin de impulsar recomendaciones encaminadas a modificar las políticas públicas en esta materia. La queja presentada señala que las autoridades responsables con sus actos y omisiones han violado en perjuicio de los residentes del país el derecho humano a respirar aire limpio de contaminantes que afecten la salud. Así terminamos con nuestra información más importante en materia de derechos humanos a nivel nacional. Es momento de escuchar las cápsulas y los diálogos con el doctor Miguel Carbonell. Los derechos humanos surgen ya como normas positivas, no como ideas o doctrinas filosóficas, sino como normas que están recogidas en blanco y negro en constituciones a finales del siglo XVIII. Tanto en la Constitución norteamericana de 1787 como en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, expedida en Francia en 1789, ya se empiezan a plasmar en normas jurídicas los derechos humanos. Sin embargo, al principio se entendía que los derechos humanos eran sobre todo libertades, esto es, esferas de inmunidad que tenían las personas para que el Estado no se entrometiera. Por ejemplo, muy al origen en las cartas originales de derechos humanos está la libertad religiosa. Esto implicaba que el Estado no nos impusiera el credo religioso oficial o que hubiera una religión única dentro de un país, sino que cada persona tuviera la libertad para optar. Se establecía también muy al principio la libertad de expresión, es decir, que las personas pudieran manifestar lo que quisieran, que pudieran intercambiar puntos de vista con los demás, que pudieran allegarse de la información que quisieran. Con el paso del tiempo esto va variando y se van introduciendo en las cartas y en los catálogos de derechos otro tipo de derechos. Por ejemplo, no solamente derechos de libertad, sino también derechos de igualdad. La igualdad racial es una conquista en la historia de los derechos. La igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, es una conquista de la evolución de los derechos humanos. La igualdad entre las personas con independencia de su preferencia sexual es también una conquista. La igualdad entre ciudadanos y extranjeros es una conquista y así sucesivamente. Además de los derechos de libertad y de los derechos de igualdad, se van también agregando derechos de participación política. Recordemos que antes la democracia no era para todos, sino que pocas personas podían votar, solamente quienes fueran, por ejemplo, varones. Las mujeres no tenían desde hace muchos años el derecho a sufragio, solamente quienes supieran leer y escribir, que en el siglo XIX era una condición minoritaria, solamente quienes fueran terratenientes, etcétera, etcétera. Esto va cambiando precisamente como resultado de la evolución de los derechos humanos y se crea el llamado sufragio universal, los derechos universales de participación política para todas las personas. Y finalmente se agregan también en esta evolución que sintéticamente estoy explicando,
los llamados derechos sociales, en donde se reconocen derechos que generan obligaciones de hacer a cargo de las autoridades. El derecho a la educación, que supone construir escuelas, generar planes de estudios, contratar maestros, equipar aulas, expedir títulos, generar planes de estudio, etcétera, etcétera. El derecho a la salud, que supone construir hospitales, contratar maestros, equipar quirófanos, etcétera, etcétera. Y con eso se va complementando el esquema de los derechos de tal suerte que protejamos la libertad, que protejamos la igualdad, que protejamos las aspiraciones democráticas de pueblos y naciones y que demos certidumbre frente a los riesgos de la vida a través de la protección de la salud, de la vivienda, de la alimentación, del agua, etcétera, etcétera. Agradecemos al doctor Miguel Carbonell por su presentación e información acerca de los derechos humanos. Es momento de continuar con nuestra información, pero esta vez a nivel Iberoamérica. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer advirtió ayer miércoles de la prevalencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas por todos los actores implicados en el conflicto armado en Colombia. Por ello, pidieron a este país que se aborden los delitos de violencia y agresiones sexuales contra la mujer en el actual proceso de paz que el gobierno negocia con las FARC en La Habana desde el año 2012 a partir del mes de noviembre. El Estado mexicano recibió un total de 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, esto como parte del segundo examen periódico universal que presentó este miércoles en Ginebra, Suiza. Las principales preocupaciones expresadas por la comunidad internacional fueron en materia del desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública, el incremento en los casos de tortura, la presencia militar en las calles, la violencia contra las mujeres, la permanencia de la práctica del arraigo en el sistema de justicia y la persistencia de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. El país de Costa Rica invierte en la niñez y adolescencia 5 veces más que el resto de los países de Centroamérica. Así lo afirmaron expertos que este miércoles dieron a conocer un informe elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. El jefe de la misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, Fabricio Hochschild, calificó ayer miércoles como un retroceso la posibilidad de pausar durante el periodo electoral del año 2014 el proceso de paz que el gobierno celebra desde el año pasado, como le comenté hace un momento, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia allá en La Habana, Cuba. Bien, es momento de hacer una breve pausa y regresamos con más información. Agradecemos que continúe usted en Informa TV y ahora damos paso para adentrarnos a lo más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional. Organizaciones como UNICEF, el Pacto Mundial de Naciones Unidas y Save the Children han elaborado una serie de directrices universales para ayudar a las empresas a prevenir los impactos negativos sobre los niños, niñas y a promover también impactos positivos sobre la infancia en el ámbito laboral y en la sociedad. El Comité Español de UNICEF presentó el ayer miércoles en Madrid, España, este nuevo marco de trabajo bajo el nombre Derechos del Niño y Principios Empresariales, en un acto que contó con la presencia de la reina y la asistencia de más de 150 representantes de diferentes compañías y organizaciones empresariales.
La Unión Africana solicitó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aplazar durante un año el juicio contra el presidente keniano Uhuru Kenyatta y el vicepresidente William Ruto, procesados ambos por crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional, por sus siglas CPI. Cabe señalar que el artículo 16 del Estatuto de Roma, que dio lugar a la CPI, permite al Consejo de Seguridad imponer a la Corte Penal Internacional una suspensión de toda investigación por una duración de un año, renovable de forma indefinida cada año. En España, la Universidad de Almería acoge desde este miércoles el lanzamiento del proyecto Erasmus Mundus Phoenix, dotado con 3 millones de euros y por el que coordinará proyectos de movilidad con universidades de Oriente Próximo, Europa e instituciones internacionales como lo son Naciones Unidas. El Phoenix financiará a un grupo de 150 personas para que reciban estudios y formación en áreas específicas y aumentar la capacidad de las universidades socias para llevar a cabo investigaciones conjuntas de calidad orientadas, por supuesto, a la comunidad. Continuando con la información, le doy a conocer que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo indicó que los altos índices de criminalidad y violencia en América Latina y el Caribe obstaculizan el desarrollo, refuerzan las inequidades y debilitan los esfuerzos para sacar a la gente de la pobreza. En un informe, la agencia analiza el impacto de la ayuda y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 72 países en temas de respuesta y recuperación de los desastres y los conflictos. Nigeria se sitúa a la cabeza de los países que trabajan para reducir la mortalidad infantil. Así lo asegura un informe de la organización Save the Children, que alaba los esfuerzos de este país africano en cuanto a la lucha contra la mortalidad. Cabe destacar que pese a su pobreza, este país ha conseguido reducir la muerte de niños menores de 5 años en 2/3 desde el año de 1990. El Tratado de 1967 para la prohibición de armas nucleares en América Latina y el Caribe, bien conocido como Tratado de Tlatelolco, fue proclamado ayer miércoles como ganador del Premio de Oro a la Política Futura, imponiéndose sobre otras 24 nominaciones. El galardón, otorgado en conjunto por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, el Consejo para el Futuro Mundial y la Unión Interparlamentaria, fue anunciado durante una conferencia de prensa en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció ayer miércoles la creación de un fondo fiduciario para cubrir los gastos de reubicación fuera del país de los refugiados que se encuentran en el campamento Libertad en Irak, estimados estos en más de 3,000. Mediante un comunicado, el alto funcionario de Naciones Unidas afirmó que ha tomado nota de la creciente preocupación internacional sobre el bienestar y seguridad de estas personas, expresada por parlamentarios, figuras políticas y grupos de la sociedad civil. Fue el día de ayer cuando el secretario general de Naciones Unidas condenó el ataque suicida perpetrado por agresores no identificados en un puesto de control de la misión de Naciones Unidas en Mali, conocido como la MINUSMA, allá en Tesalit. Vale la pena destacar que ahí varios cascos azules de la República de Chad murieron y otros resultaron heridos como consecuencia de este atentado que también dejó varias víctimas civiles. Ban Ki-moon también expresó sus condolencias a los familiares de las fuerzas de paz fallecidos y deseó la rápida recuperación de aquellas personas que se encuentran aún heridas. Y bien, así terminamos con nuestra información en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez y como siempre agradezco que usted haya estado al pendiente de nosotros. Los esperamos mañana viernes con más información. Que tengan ustedes hoy un excelente día.